Buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente estamos acá para informar sobre un video más, pero esta vez para trabajar con los alumnos del quinto año de secundaria, nivel preuniversitario, lo que es el curso de geometría. En esta oportunidad vamos a ver el tema segmentos, ángulos y triángulos rectángulos. Cuando hablamos de segmento, es una línea recta y sobre esta línea recta se pueden ubicar una serie de puntos que son conocidos puntos consecutivos y colineales. Puede haber mucha información, por ejemplo, si a mí me dice que el punto B es punto medio de AC, entonces yo puedo afirmar directo que el segmento AB va a ser igual al segmento BC. Cuando hablamos de ángulos, vamos a ver una serie de propiedades. Por ejemplo, si trabajamos entre rectas paralelas, podemos afirmar, cuando nosotros trabajamos rectas paralelas, por ejemplo, en la recta L1 y L2, son rectas paralelas. Tenemos una recta secante que está cortando a ambas rectas. Podemos afirmar que el ángulo formado en la recta paralela L2 va a ser el mismo ángulo formado en la recta paralela L1 y podemos deducir una serie de propiedades, entre ellos la propiedad de la z. Si este ángulo, si acá es alfa, entonces acá abajo también va a ser alfa, donde se está formando la z. También podemos afirmar la z en este sentido. Tenemos el ángulo beta, el ángulo beta, el ángulo alfa, opuesto por el vértice. Un ángulo opuesto al otro, tanto beta, beta como alfa y alfa. Un ángulo llano o una C que se forma acá. La suma de ambos ángulos, alfa y beta, ya sea en el ángulo llano o en la C que se forma entre las dos rectas paralelas, la suma de estos dos ángulos siempre me va a dar 180 grados. También podemos hallar la propiedad del zigzag. La propiedad del zigzag me indica que todos los ángulos que están en esta posición va a ser igual a la suma de todos los ángulos que van a estar en esta posición. Tal como lo vemos acá, tenemos en esta posición alfa, beta, teta, o sea, alfa más beta más teta va a ser igual a la suma de los ángulos que están en esta posición, que sería gamma, phi y rho. Sería gamma más phi más rho. Esto es la propiedad, la del zigzag. Vamos a encontrar ángulos complementarios y suplementarios. Cuando forman un ángulo recto, alfa más beta va a ser igual a 90 grados. O cuando forman un ángulo llano, alfa más beta igual a 180 grados. Nosotros podemos deducir de estas dos propiedades un complemento y un suplemento. El complemento es lo que le falta para completar 90 grados y el suplemento lo que le falta para completar 180 grados. Por eso cuando nosotros decimos complemento de un ángulo X, esto sería 90 grados menos el ángulo X. Si decimos suplemento de un ángulo X, sería 180 grados menos el ángulo X. También vamos a ver los que son los triángulos rectángulos. Por ejemplo, acá en la pizarra nosotros tenemos los cuatro triángulos rectángulos principales, pero dentro del material de estudio vamos a encontrar una serie de triángulos más. Tenemos el triángulo de 30 y 60, el de 45 grados, el de 37 y 53 y el de 74 y 16, que son los más utilizados. También vamos a ver lo que es el de 37 medios, 53 medios, el de 15 y 75, que estos ya son triángulos compuestos. Vamos a ver algunas propiedades, por ejemplo el de la bisectriz, la mediana y el de la base media. La bisectriz me indica en un triángulo rectángulo, si acá es X, acá también va a ser X, si acá es Y, acá también va a ser Y. La mediana se da en un triángulo rectángulo. Cuando la mediana sale del ángulo de 90 grados, va a dividir al segmento opuesto en dos partes iguales. O sea, si yo tengo la medida de esto, que sea 10, cada segmento, acá sería 5 y 5. Y la propiedad de la mediana me indica, al dividir este segmento en dos partes iguales, entonces la mediana también viene a ser de medida
5. ¿Y qué formamos acá? Si tenemos la mediana, hemos formado dos triángulos isósceles, lo cual me indica entonces que acá sería alfa, alfa, y acá también, acá sería beta y beta. Por los triángulos isósceles, 5 y 5. Lo mismo acá. ¿Está bien? Y la base media que me indica, si los lados son iguales, entonces podemos afirmar directamente que se está tratando de una base media. Si esto vale 2x, entonces la base media va a ser x. Con esta teoría nosotros vamos a desarrollar 4 ejercicios. En el primer ejercicio a mí me dice, si BC vale 18, calcular la distancia del vértice C hasta el lado AB. Para poder determinar la distancia del vértice C al lado AB, tiene que ser exclusivamente una línea que sea perpendicular al lado AB. Eso viene a ser la distancia. Pero profesor, ¿cómo yo voy a saber dónde va a ser mi línea perpendicular? Si va a ser fuera del segmento o dentro del segmento. Por eso me está dando este ángulo. Este ángulo hace que al trazar nosotros el segmento podamos determinar si la línea va a quedar por dentro o por fuera del segmento. En este caso, como es mayor de 90 grados, ya no puedo traer yo a trazar 90 grados dentro del segmento. Así que al trazar la distancia, que es lo que me está pidiendo, al trazar la distancia, la línea entonces estaría quedando fuera del segmento, y lo que nosotros vamos a hacer simplemente es prolongar el segmento, y acá vamos a formar un triángulo rectángulo. Eso viene a ser la distancia. Esto es lo que a mí me está pidiendo. Ahora, esta línea, la prolongación del segmento AB, hace que forme un ángulo llano. Si acá es 120 grados, entonces acá va a ser ahora 60 grados. Si esto vale 90, entonces acá sería 60, 90, acá sería 30 grados. ¿Qué triángulo hemos formado? El triángulo de 60 y 30. Si yo determino, saco de acá un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, acá lo voy a sacar tal como está, 60, 30. Los lados que tenemos son los siguientes. Me está diciendo que al frente de 60 es k raíz de 3. Entonces acá al frente de 60 sería k raíz de 3. Y al frente de 30 sería k. Y la hipotenusa, que es el que está frente de 90 grados, sería 2k. Entonces acá vamos a tener 2k y acá va a ser k. A mí me está indicando un dato. Me dice que el segmento BC mide 18. ¿Y dónde está BC? Está acá. Esto es 18, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Como nosotros tenemos acá el valor de 2k, entonces ambos valores se van a igualar. 2k es igual a 18, donde entonces vamos a poder determinar el valor de k, que va a ser 9. Me está pidiendo calcular la distancia del vértice C hasta el lado AB, y nosotros lo pusimos X, que en función de constante sería K raíz de 3. Por lo tanto, el valor de X va a valer K raíz de 3. Como ya sabemos que K vale 9, entonces lo reemplazamos. X va a ser igual a 9 raíz de 3. Eso sería el valor de X. ¿Está bien? En un segundo ejercicio, a mí me está diciendo calcular X si L1, esto significa paralelo, es paralelo a L2. ¿Hemos visto rectas paralelas? Por supuesto, acá están las propiedades. Entonces, si estos son rectas paralelas, L1 y L2, acá yo también cuento con dos rectas, 90 grados, 90 grados. Entonces, al ser 90 y 90, estas dos rectas también van a ser paralelas. Lo que yo voy a hacer acá es, esta recta L1 tiene una paralela que es L2, y yo le voy a trazar una tercera paralela al final de esta recta que encontramos en la parte de abajo. Y a eso lo voy a poner
L3. Entonces ya no solamente va a ser paralelo a L2, sino también va a ser paralelo a L3. Y en las rectas paralelas hemos visto que si en una recta forma un ángulo alfa, la recta secante que corta arriba también va a formar el mismo ángulo alfa. Y esto es lo que tenemos acá. Paralelo, paralelo. Paralelo la línea horizontal, paralelo la línea horizontal, lo cual me indica si este ángulo vale 120 grados, entonces todo este ángulo también va a valer 120 grados. Profesor, ¿pero qué ángulo voy a tomar acá? Lo que estoy viendo acá, si son paralelos, acá es 90, entonces ¿qué ángulo sería acá también? 90 grados, ¿verdad? Por este 90, tal como formaron estas dos líneas paralelas. X más 90, entonces sería igual a 120 grados. Se va a restar al otro lado 120 grados menos 90 grados, entonces el valor de X sería 30 grados. Muy bien. En un tercer ejercicio me está diciendo si un ángulo se le resta su complemento, resulta igual a la cuarta parte de su complemento. Hallar la medida del ángulo. Primero, lo que nosotros vamos a hacer es expresar complemento por medio de la letra C y suplemento por medio de la letra S. Si a mí me dice, si a un ángulo, el ángulo, en primer lugar, nosotros lo vamos a llamar X. Me está indicando el ejercicio, si un ángulo se le resta, o sea, X, nosotros le vamos a restar su complemento. Complemento, al decirme su, se está refiriendo del ángulo. Resulta, o sea, esto va a ser igual a la cuarta parte de su complemento, o sea, sería complemento sobre 4, perdón, o sea, de su complemento, acá sería complemento de X sobre 4. Hallar la medida del ángulo me indica, entonces yo voy a tener X menos, ¿qué hemos dicho que es el complemento de un ángulo? El complemento es igual 90 menos X. 90 menos X. Como tenemos un signo negativo delante, entonces a esto nosotros le ponemos entre paréntesis. Complemento, nuevamente, esto va a ser igual a 90 grados menos X y todo esto sobre 4. Muy bien. Ya sabemos entonces que el signo negativo al entrar va a modificar a cada una de estas expresiones. Vamos a tener menos 90 grados y menos por menos se va a hacer más. Igual a 90 menos X sobre 4. Este 4 va a pasar a multiplicar esta expresión. Lo vamos a hacer por acá. 4 por X más X. Acá voy a tener 2X menos 90. Va a ser igual a 90 menos X. Entra a multiplicar 4 por 2, 8X, 4 por 9, por 90, perdón, 360 igual a 90 grados menos X. Viene a sumar 8 más 1, 9X es igual y este 360 se va a sumar allá. ¿Cuánto sería? 360 más 90 sería 450 grados. Pasa a dividir 450 entre 9 sería entonces 50 grados. Entonces el valor de X, el ángulo, que es lo que me está pidiendo la medida del ángulo, sería 50 grados. En el cuarto ejercicio a mí me está indicando, en una recta se dan los puntos consecutivos M, A, O y B. Voy a colocar mi segmento, mi recta, y voy a ubicar los puntos consecutivos que me está indicando. M, A, O y B. Tengo mi segmento y tengo los puntos consecutivos. Siendo O me indica el punto medio de AB. Entonces
Yo sé que O es el punto medio de AB. Este segmento va a ser igual a este segmento. Calcular MO es acá donde yo voy a poner el valor de X. Esto es lo que me está pidiendo calcular. MO. Sabiendo que MA es igual, MA por MB es igual a 32 y el valor de AB es 4. Bueno, como ya me indicó que O es punto medio de AB y a mí me está indicando que este segmento vale 4 unidades, entonces cada segmento acá va a valer 2 unidades. Si sabemos que todo este segmento MO, que es lo que me está pidiendo, que vale X, es de M hasta O y AO vale 2, entonces el segmento acá sería la diferencia X menos 2. Una vez que tengo esto, voy a utilizar la relación que me está indicando. MA, ¿quién es MA? MA es X menos 2. X menos 2 por MB. MB. Si hasta acá todo esto es X, para llegar a B falta 2. Entonces sería X más 2. El valor de MB entonces sería X más 2. Es igual a 32. ¿Qué hemos encontrado acá? Una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Tengo la misma expresión, solo que es una suma y el otro es una resta. Y cuando trabajamos este tipo de producto, suma por resta, y se trata de la misma expresión, entonces va a ser cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y esto es igual a 32. 2 al cuadrado, 4. Ese 4, lo que está con menos, se va a ir a sumar al otro lado. 32 más 4 va a ser igual a 36. Pasa como raíz el exponente y la raíz cuadrada de 36, 6. ¿Cuánto entonces vale el segmento? MO me indicaba que era X. ¿Y cuánto vale X? 6 unidades. Muy bien, estimados estudiantes. Esto es todo por hoy. Espero que la información les sirva para poder trabajar el material de estudio. Muchas gracias.